Estamos dando los buenos días a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hacía tiempo que no le decían doctora? Bueno, tengo un poco en desuso esa profesión. Sí. Pero, un gusto estar acá, Igualmente de recibirla. Bueno, ¿qué costado podemos animar de una campaña electoral que parece haberse estancado en cuanto a sus contenidos, ¿no? Independientemente de lo que los candidatos expresan. Es decir, a través del mensaje, creo que lo hablábamos un poquito, no tuvimos mucho tiempo de hablar previamente, pero decíamos que yo le decía a Mónica que incluso nosotros, como medios de comunicación o como comunicadores, hemos estado pobres en el incentivo de la curiosidad de la gente y hemos girado siempre alrededor de una noria. Claro, allí están los grandes temas, pero la reiteración de esos grandes temas llevan a veces a desvirtuar la importancia que esos temas tienen. ¿Sabes qué creo que ocurre? La dificultad, en algunos casos es por conveniencia de estrategia electoral de algunos sectores, pero en el caso del Frente mi preocupación ha sido colocar arriba de la mesa la discusión de la estrategia de desarrollo del país. Claro. Eso es posible hacerlo ahora. Uh-huh. Y si uno fragmenta la realidad en sus múltiples partecitas, no logra ver la globalidad. A ver, siempre se nos ha dicho que hemos tenido una visión aldeana, que nos hemos quedado con relación a aquel pensamiento de avanzada de los comienzos del siglo pasado. Bueno, yo creo que ahora uno puede encontrar múltiples elementos de que vuelve a resurgir en el país la mirada estratégica, la mirada de largo plazo. Uno lo ve en los más jóvenes, cómo ha vuelto el debate político-ideológico. No en la pequeña cosa de la confrontación, sino en la estrategia que efectivamente puede seguir construyendo un país, de colocarse en una región geopolítica privilegiada. Sí. Que nos da algunas características por las cuales podemos hacer oír nuestra voz, de un país tan chico, pero que, bueno, en un mundo global uno tiene, además de que somos juntarse... un punto, ¿no? Somos un punto, pero... Y coma si quieres, pero... Sí, pero yo creo que el país vuelve a tener un prestigio a nivel internacional importante, un reconocimiento, no es una voz que sea prescindente en la región. Y entonces yo creo que todas esas son cosas positivas que están pasando, que se construyeron, y que le viene bien a todo el mundo, le viene bien a la gente, le viene bien a los uruguayos. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, en el 2004 se decía, ¿y qué contenido tiene el país productivo? ¿Y cómo se va a lograr eso? Y se pensaba que era un eslogan de campaña. Bueno, yo creo que hay cosas que son eslóganes de campaña, pero que después terminan pudiendo concretarse, cuando no son solo una primero cuestión es el sueño, publicitaria, ¿no? Claro, ¿no? Primero. Sí, y es muy importante soñar para la construcción de un país. No hay no hay futuro si uno no se propone grandes desafíos, ¿verdad? Claro. Y después, bueno, está el acertar en el camino para lograrlo. Pero yo creo que, mirá, Jorge, cuando uno tiene la posibilidad de que en este país, en tan poco tiempo, la mitad de los estudiantes universitarios no haya tenido antes antecedentes en sus familias de haber podido acceder a los estudios universitarios, nos está generando una transformación muy importante. El 52% de los estudiantes universitarios actuales no tenían antecedentes de familiares que hubieran podido acceder a la universidad. No es aquel sueño de mi hijo el doctor, sí, pero es un llamado. Si se pareciera sería bárbaro, y podría porque aquel parecerse. Era un Uruguay lindo también. Bueno, pero digo, no es por el hecho de que yo no me afilio a aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, no, está bien. Yo me afilio a que todo tiempo por venir puede ser mucho mejor. Y creo que esas cosas
hay que conocerlas para incorporarlas y para decir, acá estoy en una plataforma que me da otra solidez, ¿verdad? Sí. A mí me encantó una expresión del presidente Mujica cuando hacía campaña, en esa cosa del abuelo que quiere ver a sus nietos prosperar, sí, ¿no? Y que decía, yo quiero que cuando un uruguayito vaya por ahí, se diga, ahí va un capo, ahí va un tipo bien formado. Eso era lo que nos ocurría hace algunas décadas, unas cuantas décadas atrás, cuando un uruguayo llegaba a algún país, fuera porque lo expulsaban los regímenes políticos y la persecución ideológica, o porque lo expulsaban las políticas económicas, o porque iba a probar mundo en otros lugares. Eso ocurría y se decía, bueno, qué solidez la de la formación de los uruguayos. Bueno, eso puede volver a ser realidad. Y puede volver a ser realidad sin aquella situación elitista, que yo no echo las culpas, digo, había otra concepción. En todo, porque si uno se basara exclusivamente en el trillo que ya se recorrió y pensara que no se puede superar, por ejemplo, para la reforma de la salud, yo siempre lo digo, la Constitución nos mandata que el Estado se tiene que ser responsable exclusivamente del indigente. Sí. Hoy, a esta altura de la vida, no es posible pensar que la salud no sea un derecho de cualquiera de nosotros. ¿Ah? Entonces, esos son pilares en los cuales plantarse en las realidades que nos hacen mirar de otra manera, ¿ah?, la cosa. Y entonces, digo, nosotros tenemos en nuestra propuesta de gobierno sí, reducir el tiempo de espera de las especialidades, porque se ha ido al diablo, ¿no? Sí. Pero también ponderemos que esas cosas ocurren en un periodo de construcción de una reforma. ¿Qué pasa? ¿La gente no comprende ese tipo de cosas? Yo creo que todos queremos, contenta, no aprueba. Todos queremos aquí y ahora, ¿no? Ajá. Me parece que hay una sensación de urgencia que tiene el mundo hoy. Este es un mundo de inmediatez. Sí. Y además, nosotros en general no nos tomamos el trabajo de decirle al niño o al joven que aprieta un botón y logra cosas que nosotros tenemos que pedalear un poco para poder saber que ese es el botón a apretar y qué cosas nos puede dar, ¿no? Somos de una era no digital. Estos chiquilines que se forman digitalmente no tienen por qué tener incorporado los tiempos de obtención, de logro, de alcanzar determinadas conquistas. Y todo debe ser automático. Y uno tiende a que todo tiene que ser así, ¿no? Sí. Y la verdad que no es para reprocharle a los jóvenes, es para decirnos a nosotros. Hemos vivido una era, quienes hoy tenemos en el entorno del medio siglo, ¿verdad? Sí. De transformaciones extraordinarias, pero nuestra forma de transmitir los valores y el entendimiento en la formación de esa matriz de nuestros hijos o de nuestro entorno joven no ha ido acompañado de la suficiente explicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos desafíos mayores que otras generaciones. Pasa mucho más cosas en el mundo. Sin duda. En este mundo. Y nosotros tenemos que ser esos agentes de esa cosa que no se logra si no es con el aprendizaje, sí, con la convivencia. A veces observo, tengo la oportunidad de conocer o ya conozco y tengo un vínculo directo con personas que tienen 80, 85 años. No es inusual los 90, uh-huh. Cada vez es menos inusual pasar los 90. Y uno los ve y dice, ¿a cuántas cosas debió acostumbrarse? Claro. Claro. ¿A qué mundo cambiante? Bueno, y nosotros que tenemos nuestros afro-uruguayos, sí, nuestros descendientes indígenas en menor número, pero que la mayoría descendemos de los barcos, también las experiencias de nuestros padres y de nuestros abuelos son terribles, no tienen absolutamente nada que ver con los desafíos que están viviendo nuestros jóvenes. Por eso yo creo que nosotros tenemos
además que discutir si vamos a aumentar el Producto Bruto de nuestra educación hasta tratar de alcanzar el 6%, si vamos a tratar de mejorar el Producto Bruto para la innovación. También tenemos que discutir como sociedad qué cosas nos pasan y de qué nos tenemos que hacer responsables. Yo siempre digo, con relación al flagelo de la droga, también asistimos a una transformación terrible. Ya, es clarísimo, yo estaba en el Senado de la República cuando en el año 2001-2002 comenzamos a ver, yo además en ese momento sí ejercía más la medicina, consecuencias de jóvenes que estaban consumiendo algo que no sabíamos qué era. Y eso era la pasta base. Y hubo muchos que nos interesamos por eso. Porque lo mismo había pasado, por ejemplo, en Venezuela, cuando había existido una profundización terrible de la crisis económica que toda la región vivía, o en otros países de la región. Y bueno, recuerdo haber planteado en el Senado de la República una moción de resolución que fue votada afirmativamente, de encomendarle al Instituto Técnico Forense que frente a una nueva incautación de droga se hiciese el mayor estudio para ver los componentes, porque las consecuencias eran letales. Se decía que se destrozaban personas. Totalmente. Se las sigue destrozando, ¿verdad? Pero hubo mucho más análisis. Yo en una columna que se publicó ayer hago referencia a un artículo del Instituto Clemente Estable, donde se analizó muchísimo el tema de la cocaína y de las sustancias derivadas de la cocaína, los residuos de cocaína que en definitiva están en la pasta base. No es en esa droga el fundamental problema de daño de las células nerviosas, es en los otros componentes. Y mira tú, no estaba solo en los combustibles que se mezclaban, en el vidrio picado que se mezclaba con la droga, sino también en el lugar en donde se fumaba, que eran cuestiones que tenían plomo. Bueno, todo eso es un submundo en donde tiene que haber una actitud que no es solo la actitud de represión, que vaya, sí es importante, y nuestros dos gobiernos han reprimido y han incautado droga a rolete, pero además hubo operativos importantes, ¿no? El operativo Campanita fue y se ha desarrollado toda una prevención, ¿no? Yo recuerdo muchas veces, es muy actual todavía, que muchos escribanos se quejen de las dificultades, muchos inmobiliarios para vender las inmobiliarias en el y todo eso, pero bueno, hay necesidad de una búsqueda de todo aquello que te conduzca a un hilito de eso que es la principal actividad en el mundo. Lamentablemente, el narcotráfico y sus cuestiones conexas de tráfico de personas, de órganos, de armas. Es el ejército más temible. Exactamente, no hay actividad que crezca y que produzca tanta riqueza como esa. Sí. Y bueno, y compran estados, y compran poderes judiciales, y compran todo. Políticos. Ahí hay que hacer una defensa que pasa desde la estrategia que puede tener un gobierno para encontrar puntas de eso, hasta la actitud de un padre o de una madre que tiene que cuidar que su hijo no esté en consumos problemáticos. Dije que compraban políticos, debí decir que compran periodistas, que compran grandes figuras muy populares. Todo. Todo con tal de penetrar y hacer de eso una actividad tan intrínsecamente metido en la fibra de la sociedad que después es muy difícil. Y uno lo ve, ¿no? Sí. Incautan droga de una abuela que se la transfería. A ver, en general no salen los varones, ¿no? Que están en eso, pero muestra que esa es una batalla que el mundo tiene perdida, que tiene perdida muchas sociedades, y que yo aspiro a que Uruguay no la pierda definitivamente. Bien. Mónica, son cosas importantes. Sin duda. No me digan que esta es una campaña donde no pasa nada, porque es no ver los elefantes que pasan al lado de nosotros. Hay algunos momentos en que la campaña decae enormemente, pero yo es claro, eso mismo. Bien. Ayer lo decíamos incluso. Es muy prolongada.
para un país como el Uruguay, en Estados Unidos de repente o en otros países de grandes geografías, ¿verdad? De grandes superficies, el traslado de los candidatos, todo eso lleva esos que una necesitan cantidad. de manera imprescindible Sí, un debate. En Uruguay, claro, en Uruguay realmente... Podemos hacer el debate cuerpo a cuerpo. Bueno, muy bien, muy bien. Ya te pasé el aviso. Muy bien, ya me lo dijiste. Ahora, Mónica, vivimos en un país en donde, si bien es cierto, no todos estamos cómodos, no todos estamos espléndidos, vivimos en un país donde... todos estamos mejor. Ay, bueno, yo no sé si es eso, pero digo, no hay ese típico problema que generalmente ha provocado que las sociedades se movilicen mucho, como por ejemplo el desempleo, por ejemplo, y lo que tiene que ver con la realidad económica de las personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, es la primer campaña, perdóname que te interrumpa, en donde la crisis económica no está como tema. Yo eso lo aceptaría, como criterio lo aceptaría. También colocaba en una columna que escribí hace unas semanas, tal vez algún elemento en la campaña anterior ya había desaparecido del debate, pero podía quedar algo. Pero en esta uno no está discutiendo la crisis. En un mundo lleno de incertidumbres, ¿no? En un mundo que desde el año 2008 no ha dejado de tener crisis en los países centrales. Sí, y en la región las cosas no van muy no bien. Vamos a mencionar a nadie porque queda mal mencionar a algunos primos, pero las cosas no están bien. Bueno, en esta campaña que es absolutamente excepcional, entonces, o por lo menos podemos decir diferente, distinta, donde el ciudadano no aparece tan urgido, ¿verdad?, frente a cosas que son absolutamente perentorias para resolver. Entonces aparecen los temas país que de pronto en otros momentos están ocultos. ¿Los hemos desarrollado suficientemente? ¿El Frente Amplio lo ha hecho? ¿Por qué en este momento donde hay parte de una población que aprueba al gobierno, sin embargo pone en discusión la continuidad de ese gobierno a través de otra persona? ¿Qué está pasando? Cuesta un poco entenderlo eso, ¿no? Sin duda, y yo creo que uno está más lejos de hacer ese análisis cuanto más fragmenta la realidad. Y vamos a lo que decíamos al principio, ¿no? Si uno no tiene una concepción global, en este caso de estrategia de desarrollo, que es posible, porque hace 10 años, de la primera a la cuarta preocupación de los uruguayos era tener trabajo, era tener empleo. Sí. Hoy están los temas de la seguridad. En otras campañas fue la inflación, la crisis económica, ¿no? Todos esos componentes más o menos focalizados en realidades que sin duda preocupaban enormemente. Entonces, a ver, si uno ve el tema de la inseguridad fuera del contexto mundial, ¿no?, de que algo hacemos para que las nuevas generaciones tengan mayor grado de violencia, y también ahí cada vez que hay algún tema luego a desarrollar que implique decir, bueno, pero nuestros niños están sometidos a imágenes de violencia brutales. Recuerdo toda la discusión que hubo en este periodo para ver si había horarios diferenciados, si se iba por esa línea que el propio presidente Sanguinetti había hecho en otros gobiernos, claro, los horarios de protección, y ya se dijo, acá se están tocando los contenidos, acá se pierde la libertad de prensa, y ya se dramatizó y se caricaturizó la realidad, cuando es una realidad que lo vemos todos los días, ¿tá? Que los gurises están sometidos a programas que son absolutamente deformadores del concepto de mediación. A la vez. Y sí, porque el éxito vinculado a la agresión, porque tú ves realmente que resultan emprendimientos exitosos, ¿verdad? Sí, son latas que se consumen terribles. Bueno, yo digo, en ese tipo de contenidos se puede, y hay gente que intenta mejorar y que no le damos como sociedad el apoyo que bueno, se traduce en rating, ¿no? Sí. Para muchos de esos emprendimientos. Entonces, yo creo que cuando ha habido cosas que importan a nuestras vidas cotidianas y que después nos sorprenden sus consecuencias, pero nos olvidamos que algo tenemos que ver con las causas,
es donde estamos perdiendo oportunidades, ¿no? Ahí está, pero hagamos pista, Mónica. Yo te preguntaba recién, si un gobierno tiene aceptación, que en general es mayoritaria, ha sido mayoritaria a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? A través de las mismas encuestas que están señalando que el gobierno está en dificultades para seguir siendo gobierno. Si el prestigio del candidato es realmente muy importante, además con un antecedente ya de ejercicio de la presidencia, ¿qué está pasando? ¿Qué no está aceptando el uruguayo del mensaje del Frente Amplio? Sí. Hubo errores, evidentemente, sin tiene duda, que haber existido errores, sin duda, ¿no? Y lo hemos reconocido. Para algunas personas que uno ve por ahí, dice, no, pero no ha sido lo suficiente el reconocimiento. Bueno, hay que cortarse las venas. Porque acá, con los errores más grandes, hubo lo que no hubo nunca de parte del sistema político, reconocimiento explícito. Por ejemplo, Vázquez y Astori y Vázquez hicieron reconocimientos explícitos de caminos que pretendieron que dieran un resultado y dieron otro. Me refiero a Pluna. Lo que ocurre es que hay que volver a reiterarle todas las veces a las personas, a los electores, a los ciudadanos, que allí no hubo dolo. Hubo error político, y eso la ciudadanía tiene mecanismos para premiar o sancionar, ¿verdad? O hubo, si no se quiere caracterizar como errores, hubo caminos que no dieron el resultado que se esperaba dieran. Está bien. ¿Verdad? Entonces, yo creo que a veces no hay profundización, y en esto ha habido sistemáticamente por lo menos 3 voces que siempre se contrapusieron a la del Frente Amplio. En realidad el Frente Amplio Ahora, siempre fue así, y sin embargo el Frente Amplio ganó las últimas 2 elecciones. Y ya venía ganando, porque haber conquistado la Intendencia de Montevideo, ya ahí empezó a cambiar la historia. Vázquez siempre fue de los candidatos más votados, triunfara o no. Eso es claro. Hay que recordar que cuando el propio Valle gana el balotaje, en la primera vuelta Vázquez había sido el candidato más votado. Y que el Frente va a seguir siendo la primera fuerza, no lo pone en duda nadie. El tema es si nosotros, primero, hay actores que se desdicen del fundamento que los inspiró para esta reforma constitucional que hoy nos rige. Resulta que antes las mayorías parlamentarias eran buenas para la gobernabilidad y había que colocar este tipo de sistema electoral que hoy nos rige, y ahora no lo son. Y hay una satanización, y cuando vos le ponés culpas que no tienen algo, pero machacás todo el tiempo, hay gente que dice, ¿y no será así? A ver, yo fui legisladora cuando hubo que votar 300 artículos a medianoche en una hoja de ruta, levantabas la mano o estabas, si no, fuera de lo que había que resolver por el bien del país en ese momento. Nunca volvió a ocurrir nada, pero ni parecido en los gobiernos del Frente Amplio. Pero hubo diferencias y hay gente que se resiste. ¿Por qué? Porque somos diferentes, Traverso. Entonces, cuando hay gente que se quiere poner en esta campaña electoral como con una plataforma muy igual a la que tiene el Frente Amplio, pero además doblar la apuesta y decir, y yo lo voy a hacer mejor, porque soy mejor gestor, no es así. No planteamos lo mismo. Está en su derecho a hacerlo. Está haciendo campaña. Bueno, pero cuando nos preguntamos el que no discrimina, en el caso de que todo sea así, Mónica, es el ciudadano, somos nosotros. Entonces, ahí hay parte de una explicación de por qué puede estar no siendo tan claro el apoyo de a la fuerza política, porque no se extrapola la realidad de un gobierno bien calificado o de un candidato como Vázquez que sale con mayor apoyo del que llega en materia de su gestión, y porque eso no se traduce mecánicamente a la aspiración de votos para el próximo 26 de octubre. Entonces, 2 más 2 no es 4 en política. No es. Y la gente a veces dice, y con tanta machaque, ¿no será que el Frente está haciendo abuso de sus mayorías? Bueno, en este caso... Bueno, hay quienes tienen esa impresión. Bueno, claro, pero es una impresión conformada en base a una sistemática
prédica en ese sentido, en donde hay medios de comunicación, hay partidos, hay operadores de la realidad, pero todo y en eso donde cualquiera de las cosas atrás que se dieron a nivel del Poder Judicial, de calificativo y de sanción de inconstitucionalidad, en general fueron por mayoría, ¿verdad? Acá ha habido transformaciones y tiene que haber más transformaciones para que el país sea otro y dé esas ventajas con mayor profundidad al conjunto de la población. Entonces, esas crisis se pagan con costos a veces políticos, porque hay otros que resisten esas transformaciones. Claro. Entonces, me parece que lo importante es ver ahora que hemos sido diferentes, que hemos gestionado de manera diferente, que hemos concretado, no los gobiernos y la sociedad, porque ninguna de las transformaciones que hizo el Frente se podría haber hecho sin un importante apoyo ciudadano. No solo fueron marcos legales que una mayoría parlamentaria resolvió, también fue un esfuerzo de la sociedad que va generando sus frutos. Esto que yo te decía, de cuánto se sabe que hoy llegan más estudiantes de familias que antes no podían acceder a los estudios terciarios, es una conquista de la sociedad. Ahora, ¿fue discutido o no fue discutido el porcentaje presupuestal para la educación y dentro de ella para la universidad? Claro que fue cuestionado. Y hay otra cosa, los porfiados hechos. El Producto Bruto Interno, el porcentaje de Producto Bruto Interno que se destinaba en otros gobiernos, era la mitad de un Producto Bruto Interno que era la cuarta parte. Entonces, esas son cosas que tenemos que analizar. Y fantástico que hoy tenga la educación la consideración que antes no tuvo en los gobiernos de los partidos blancos y colorados. Pero bueno, háganse también la autocrítica, ¿no? ¿O por qué yo me voy a creer que ahora van a ser tan diferentes? Y vuelvo a la pregunta. Esas cosas que tú mencionabas, Mónica, hace 5 años existían también. Y sin embargo ganó el Frente Amplio con menos holgura que la anterior vez, pero ganó. Uh-huh. Pensemos específicamente qué ha sucedido para que en estos 5 años un gobierno que tú decís ha innovado, que yo no lo pongo en duda, yo me afirmo en lo que tú decís, que ha innovado, que ha hecho, por ejemplo, realidad el sueño de muchos de tener de repente un familiar con educación universitaria, etcétera. ¿Qué es lo que pasó que no está en este momento, según las encuestas? Pero las encuestas también es nuestro indicador del prestigio anterior, es decir, del prestigio del doctor Vázquez al salir, de la alta aprobación del doctor Vázquez al salir, de la aprobación que tuvo y que tiene este gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de las encuestas uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? La misma voz me está diciendo una cosa, pero después aterrizo en esto y y está más complicado. Yo no quiero ponerme a criticar. ¿No cambió también? Sí, claro, no quiero ponerme a criticar a las encuestas porque yo las uso cuando me da bien y cuando me da mal. Claro. Ahora, que hay errores, hay errores. Claro. ¿No? Acá en Brasil y en el mundo. Sí, ¿no? sí. Lo segundo es que la gente, claro que cambió. No es lo mismo la angustia de o tener un trabajo que te daba para vivir 20 días de los 30 días que tiene el mes, o de no tenerlo, o de tenerlo y estar permanentemente pensando que lo podías perder. No es lo mismo el grado de angustia. Entonces, hay otra estabilidad y la gente siente que puede exigir más. Lo hemos dicho siempre, cuando se trabaja... Es más consciente de sus derechos. Desde una óptica de derechos, la gente te muestra que lo entendió cuando te dice, sí, pero esto puede ir mucho mejor de lo que va. Entonces, Lula lo decía con relación a cuando se empezaron a dar las situaciones de conflictos callejeros, reclamando mejores bienes públicos. Sí. Y Lula decía, primero, la democracia no es un pacto de silencio, la democracia es también aceptar que estas cosas pasan y no mirarlo en blanco y negro, sino con todos los colores que tiene la democracia. Pero además, él también identificaba esa realidad que estábamos conversando recién. Quienes hoy se levantan para exigir
transporte público de calidad en Brasil son aquellos que antes no tenían la necesidad de un transporte público. Pedían un plato de comida. Porque no iban ni siquiera a trabajar. Claro, imagínate, nosotros somos un barrio de San Pablo, imagínate que sacaron casi 40 millones de la pobreza, o sea, Brasil en este continente que no es el más pobre, pero sí el más desigual, el que distribuye de manera más desigual su riqueza, es muy determinante en esa desigualdad. Y bueno, Brasil hizo una transformación espectacular en ese sentido, ¿verdad? Pero allí ves que también hay dos estrategias que están en juego. Y bueno, esta es una lucha política, una lucha ideológica, una lucha de valores, en donde hay que desentrañar todas esas dificultades en la llegada a la gente. Y también hay algo que no lo dice solo el Frente, también lo dijeron otros gobiernos en su momento. Hay una mala estrategia de comunicación de las concreciones de los gobiernos, ¿no? Yo creo que, y esto no es una cuestión personal de quienes se han encarado, me parece que la gente tiene muchísima información, pero luego no logra decodificarla porque es como demasiado, ¿no? Entonces, yo lo que decía es, bueno, hemos tenido la posibilidad, y pensemos en cuán poco tiempo, en el 92 se estaba proponiendo con mayorías parlamentarias vender las empresas públicas, privatizarlas, y hubo una gesta heroica que el Frente Amplio protagonizó, que protagonizaron movimientos sindicales, movimientos sociales, al cual se sumaron sectores de los partidos tradicionales, pero que confrontó el modelo del 90-95 del doctor Lacalle con la enorme cantidad de la ciudadanía que respaldó en un 72% el que las empresas públicas siguieran siendo nuestras. Imaginemos por un segundo la reforma de diversificación energética que este país en tan poco tiempo está llevando adelante y que, Jorge, no queremos creer. Pero no es que nos destaque en la región, nos destaca en el mundo. Vamos a tener 90% de nuestra matriz energética con energías limpias. Es una apuesta que realmente los alemanes que nos han visitado decían, mirá, y uno sabe de las ventajas y de los avances de la Alemania, y si tuvo el privilegio de visitarlos, se deslumbra ante esa cosa que parece grandes investigadores, además. Todo perfecto, y donde conviven, ¿no? La industria, la ciudad, el campo, todo mezclado ahí en una cosa que parece milimétricamente pensada. Entonces, yo lo que digo es, estas cosas hoy se están logrando porque hubo una continuidad. Nosotros nos enorgullecemos de nuestro pasado. No nos quedamos mirando para atrás. Decimos, hoy tener fibra óptica universal, hay agendas de elecciones que discuten fibra óptica universal o fibra óptica para quien la puede pagar y para los servicios públicos. Y esto te da posibilidades que hoy capaz que ni imaginamos, pero se juntan media docena de jóvenes y se ponen a hacer cuestiones por internet, y son trabajos y son investigaciones, y bueno, todo eso es un porvenir que capaz que todavía no podemos imaginar. Vamos a ver si el 26 de octubre entonces se dilucida todo o si habrá una segunda vuelta electoral en el último domingo del mes de noviembre, ¿verdad? Falta todavía de una campaña que, como tú decías, yo tengo la impresión que este año fue demasiado prolongada y que expuso a los candidatos y a los partidos, digamos que a una saturación importante. Y a la ciudadanía. Y a la ciudadanía, ni que hablar, ni que hablar. Mónica, van a quedar cosas seguramente para conversar en una próxima. ¿Te quedó algo en especial para decir? Bueno, yo creo que vale la pena tratar de dedicarle un poquito de tiempo a esta decisión. A la reflexión. No da lo mismo, no da lo mismo, y eso es importante verlo. Y es importante plantarse en el futuro, pero en un futuro no ilusorio, sino en un futuro que es posible, ¿no? Entonces yo quiero que poder lograr el clic en la cabeza de todos nosotros, de decir, bueno, es esta la decisión, no es cualquier cosa y no todo da lo mismo. Yo me entusiasmo mucho con el futuro.
Señores, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier, estuvo con nosotros. Gracias por la visita. Buena jornada. Muchas gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Tiempo presente.